Bueno, buenos días, gente querida, gente que nos acompaña en este espacio de conversaciones tan bonito que tenemos de lunes a viernes a través de todas nuestras redes sociales, con la ventaja que nos dan nuestros amigos que comparten a través de sus redes sociales también nuestras entrevistas. Estoy hablando del Chaqueño de Tarija, de Radio Millennium de Camiri, de EJUTV y de Redes, de 24/7 Canal Cotas Cables Digital, de noticiashoy.com y de Interactivo de Televisión. Me estaba olvidando de la radio Guaguazutí de Camiri. Este martes 12 de agosto de 2025, yo tengo el gusto de traer a conversar con nosotros al doctor Guillermo Cuentas. Él es coordinador del programa de salud de la Alianza Unidad. Y digo que tengo el gusto de conversar con usted, doctor Guillermo, porque vamos a hablar de uno de los temas más sensibles que hay en Bolivia, que padecen, no voy a decir que enfrentan, muchísimos bolivianos y tiene que ver con salud. Bueno, acá estamos curiosísimos por saber qué es lo que está proponiendo, qué incluye el programa de la Alianza Unidad en este tema específico que tiene que ver con salud, doctor. Muy buenos días, Maggie. De verdad es una satisfacción el participar en su programa para hablar, yo creo que de uno de los temas más importantes que tiene cualquier sociedad, que es el preservar el capital humano, o lo más importante que tiene una sociedad, que es el ser humano. Por ello, la salud es uno de los ejes centrales, junto con la educación, para garantizar un excelente capital social y garantizar un desarrollo sostenible en cualquier país. A ver, en términos concretos, ¿qué pasó en Bolivia o qué es lo que está sucediendo? Tenemos una crisis estructural. Es una crisis estructural que se arrastra desde hace muchísimos años. No es nueva, pero se ha profundizado y agudizado en los últimos años. Esa crisis estructural fue develada en su real magnitud durante la pandemia. Entonces, ¿en qué se caracteriza esta crisis estructural? Y además, ¿qué es lo que ha sucedido desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista demográfico? Un sistema de salud debe responder al perfil epidemiológico en un momento determinado y a su perfil demográfico. En los últimos 20 años, Bolivia ha tenido un cambio del perfil epidemiológico. Hemos pasado de ser un perfil epidemiológico donde las enfermedades inmunoprevenibles, las enfermedades infecciosas y las enfermedades transmisibles, malaria, tuberculosis, etcétera, hoy junto a esas que no las hemos superado, es una autocrítica estructural, no hemos superado esas viejas, no hablemos de viejas, esas patologías endémicas que hoy día todavía subsisten en nuestro país. Sobre ese tema que hoy nuestro Estado estaba, o nuestro sector de salud estaba preparado para contener esas patologías, tenemos hoy día un gran cambio que son la presencia cada vez mayor de las enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, nuestro perfil epidemiológico es de múltiple carga, porque no hemos superado el antiguo perfil y hoy día tenemos las enfermedades crónicas no transmisibles que en este momento representan el 75% de las causas de morbimortalidad, es decir, de enfermarse y de fallecer de la población boliviana, especialmente de los mayores de 40 años. ¿Qué más ha sucedido? Que hemos cambiado nuestro perfil demográfico. En el censo del 92, por ejemplo, solamente el 6% de la población era mayor de 60 años. Luego ya en el censo del 2012 ya teníamos el 7.9 al 8% de la población mayor de 60 años como parte de nuestro grupo etario. Para el censo del 2024, ese porcentaje debe estar muy próximo, porque necesitamos saber ya los datos por grupos etarios, al 10%. Entonces, si el 10% de la población boliviana ya es mayor de 60 años, significa que tenemos más o menos 1.100.000 ciudadanos mayores de 60 años que son portadores de lo que se denomina comúnmente enfermedades de base. Son portadores de enfermedades crónicas cuyo diagnóstico y cuyo tratamiento requiere de tecnología, de recursos humanos calificados, de medicamentos y de exámenes de laboratorio, con todo lo que hoy día se puede obtener en el siglo XXI. En cuanto a ese mismo perfil demográfico, la población menor de 14 años en el censo del 2002 era
31% en el censo del 2012 bajó, perdón, era 41 el 2002, bajó al 31% en el censo del 2012 y con toda seguridad que en este censo vamos a tener una población menor de 25, cerca al 25% menor de 14 años. Una cápita, ¿dónde está el problema si hablamos de tasas de mortalidad? Con dos cosas, mortalidad infantil, ejemplo, la asimetría que tenemos como país. Es decir, no podemos tener semejantes asimetrías. Y se lo pongo como ejemplo. El municipio de Boyuibe, en Santa Cruz, tiene la tasa de mortalidad infantil más baja. Pero hablemos de otro municipio, el municipio de Guarnes. El municipio de Guarnes tiene una mortalidad, hablando ya no de ciudad capital, no de la ciudad de Santa Cruz. La ciudad de Santa Cruz tiene una mortalidad infantil de 14 por mil. El municipio de Guarnes tiene una mortalidad infantil de 22 por mil. Frente a ello, ¿qué tenemos? La otra Bolivia también, que no se la ve, la Bolivia del occidente, Potosí. ¿Cuánto es la tasa de mortalidad en el municipio de Caripuyo? 70 por mil. Es decir, la tasa de mortalidad en Caripuyo es 3 veces más alta que la tasa de mortalidad en Guarnes o en Pocuata. En Pocuata son 60 por mil. Es decir, esas asimetrías hacen que nuestro problema de salud sea un poco más complejo porque no se hizo, bueno, no se mejoraron las condiciones de vida de las poblaciones rurales. Doctor, ¿Y por qué le solamente pongo este ejemplo? perdón, para que yo no me vaya a equivocar, esta tasa de mortalidad a la que me está refiriendo es general o tiene que ver con la población menor de 14 años? Ahí me perdí un poquito. Esta tasa es la tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años. Pero ¿a dónde me quiero llegar con eso? ¿Qué ocurre? Que Caripuyo y Pocuata no han mejorado absolutamente nada en los 20 años. Es decir, algo ha pasado, ¿no es cierto? Porque se habla mucho del desarrollo, etcétera, pero la mortalidad infantil es el mejor indicador. Caripuyo y Pocuata tienen mortalidades que se denomina técnicamente semiblandas, las mortalidades que deberíamos haber superado hace 20 o 30 años. Para dar un ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado hoy día? A nivel global, en mortalidad infantil y mortalidad materna hemos ido descendiendo, tenemos diferencias todavía con los demás países, pero donde como se ha convertido en un elemento altamente preocupante, y no para el sector salud, sino para el conjunto de la población boliviana, que debía ser la mortalidad y la morbilidad por las enfermedades oncológicas, las enfermedades crónicas. Y ahí, lamentablemente, si hace 50 o 40 años teníamos las tasas más altas de mortalidad materna e infantil, que las seguimos teniendo, pero la brecha es menor. Hoy Bolivia tiene, lamentablemente, tenemos la tasa más alta de mortalidad y morbilidad de cáncer cervicuterino, la más alta después de Haití. Luego viene el cáncer de mama, es decir, cáncer cervicuterino y cáncer de mama son hoy día las patologías que generan gastos catastróficos y todas las consecuencias que ello tiene. Si hablamos de los varones, el cáncer de próstata. Y si hablamos del cáncer en Bolivia en su conjunto, 5 tipos de cáncer. Cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de pulmón, cáncer de estómago y posiblemente el cáncer de colon, son las principales patologías que están generando una altísima tasa de mortalidad con todo el gasto que ello significa. Luego, si hablamos ya del departamento de Santa Cruz, algo está sucediendo, hay que investigar que el cáncer de lengua y el cáncer de vesícula están incrementándose. Bueno, entonces, son temas, como usted ve, desafíos no de un partido, no de una estructura institucional, son desafíos del conjunto de la sociedad boliviana, donde básicamente son las universidades, si todos debemos participar para ver hacia dónde nos vamos a dirigir en salud. Y ahora ya retornando al programa, la propuesta global de Samuel. Primero, construir el sistema boliviano de salud con múltiples prestadores. Es el título. Este programa de sistema boliviano de salud con múltiples prestadores significa, en una frase, incorporar al sector privado de la salud en Bolivia a ser parte del sistema. Porque paradójicamente, en el gobierno, en los últimos 20 años, en el gobierno del MAS, el sector que más ha crecido en términos de prestaciones, de capacidad instalada, del número de camas, es el sector privado. O sea, no es posible que hoy día, si hablamos del crecimiento del sector privado,
que tenga esa capacidad y no sea parte del sistema. Entonces, por eso la primera propuesta es hacer un sistema boliviano con múltiples prestadores donde el sector privado sea parte importante. ¿Cuáles son los ejes de nuestra propuesta? Primero, en el seguro social a corto plazo, una reforma estructural, pero en serio, de la Caja Nacional de Salud, del seguro a corto plazo, pero básicamente de la Caja Nacional de Salud. Le voy a dar 5 indicadores que hacen una demostración de que el sistema de gestión de la Caja Nacional de Salud, que cubre a 2.500.000 asegurados y es la institución más grande del seguro a corto plazo en Bolivia, es obsoleto, burocrático, ineficiente, por consiguiente, corrupto. ¿Cuáles son los indicadores que me permiten afirmar ello? Primero, la Caja Nacional el año 2010, para comparación, tenía 2.500.000 asegurados y hoy día, el año 2024, tiene los mismos 2.500.000 asegurados. No creció nada, está bien, es un dato. Pero el año 2010, para los 2.500.000 asegurados, tenía 12.000 funcionarios. Hoy día, para los mismos números de asegurados, tiene 18.000 funcionarios. O sea, lo único que ha crecido en la seguridad social a corto plazo es el número de funcionarios. Primer elemento, irracional. Segundo tema, el número de administrativos versus el número de médicos. 5.600 administrativos, con ítems, más a los de los contratos debe haber un poco más, versus 3.600 médicos. No puede ser que una institución que presta salud tenga más administrativos que profesionales médicos. Y finalmente, el último, la cerecita. La Caja Nacional tiene en esta gestión 50 oncólogos, 28 con ítem y el resto a contrato. Eso puede variar, puede subir a 52 o bajar a 45, pero ese es el número de oncólogos de la Caja Nacional de Salud para atender a los 2.500.000 asegurados de patologías oncológicas. Pero paradójicamente tiene 335 abogados. O sea, debe tener más abogados que el Tribunal Supremo de Justicia. Esa es la realidad de la Caja Nacional. Entonces, ¿qué se debe hacer? Una profunda reforma estructural. ¿En qué? Básicamente en su modelo de gestión. Porque de lo contrario vamos a incrementar la demanda, las listas de espera, el deterioro de la propia institución y probablemente el 2028, si no se hace nada hoy, podamos empezar a tener las consecuencias y la Caja podría tener una quiebra técnica que va a generar un gran problema social en Bolivia. Entonces, estamos obligados a iniciar un proceso de reestructuración de la misma. ¿Qué significa? Una sola medida nos va a ayudar bastante. Se llama digitalizar la gestión administrativa, no solamente el expediente clínico en el área de salud, donde el expediente clínico es parte de la digitalización de todo el modelo administrativo de la seguridad social a corto plazo. ¿Qué nos va a permitir esta digitalización? Disminuir radicalmente el número de pacientes que tienen que hacer colas hasta comprar. Se compran las fichas cuando hacen colas 3, 4, desde las 4 de la mañana. Segundo, nos va a permitir facilitar el acceso y que el conocimiento del personal médico de todos los pacientes a quienes los atienden, porque no van a tener que usar tanta papelería para tener las historias clínicas. Un expediente clínico digital en el marco de la digitalización administrativa nos va a permitir ahorrar de entrada, por ejemplo. No es posible que la Caja Nacional gaste más en papelería. Cuando hablo de papelería, hablo de tóneres, papeles, fotocopiadores, etcétera, que en fungibles. Los fungibles son agua oxigenada, iodopovidona, DG6, es decir, estos son los materiales fungibles que se usan para las curaciones. No es posible que la Caja gaste más en en papeles que en fungibles, cuando es una institución que presta servicios de salud. El otro tema, no es posible que la Caja tenga 5.000 millones de bolivianos en caja y bancos de ahorro. O sea, una institución que no tiene medicamentos, que tiene largas colas, que tiene todas las deficiencias en la prestación de servicios, tenga 5.000 millones ahorrados, no sé para qué, en caja y bancos en el Banco Unión. Y no solamente ello, que la Caja tiene que pagar entre 10 y 13 millones de bolivianos al Banco Unión porque está en cuenta corriente. Por consiguiente, por tener la plata en el Banco Unión, la Caja Nacional paga. Y tiene 5.000 millones. Entonces,
¿Cuál era una propuesta? Surgió una propuesta a través de la Ley 1189 de una reforma, no reforma estructural, sino de un fortalecimiento institucional, ese era el nombre de la Caja Nacional, que significaba incorporar infraestructura que tenga la capacidad de incorporar en 3 o en 4 años de 1,000 camas más para la prestación de atención médica en la Caja. Para Santa Cruz, si vamos ya a términos, está la propuesta de construir un instituto cardiorrenal, que es vital en Santa Cruz, y un instituto de medicina del trabajo. Luego estaban otras obras, un hospital en La Paz, en la zona de Calacoto, uno en Sucre, uno en Uncía, otro instituto en Oruro, y además 3 centros de radioterapia en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. ¿Por qué no se hizo? Porque el actual gobierno en todo este periodo nunca quiso promulgar un decreto supremo. Surge ahí la duda, ¿por qué no quiso promulgar el decreto? ¿Por qué 5,000 millones están en papeles y no existen físicamente? Bueno, ya podremos averiguar en las próximas semanas, pero ese es un proyecto que la Caja lo tiene congelado por falta de un decreto supremo. Esa es la magnitud de la crisis de esa institución, que tiene recursos humanos profesionales en el campo médico competentes, etcétera, pero tiene un modelo de gestión obsoleto. Propuesta: utilizar en el marco de lo que dice el Código de Seguridad Social en su artículo 154, que cuando la Caja tenga un saldo en caja y bancos de ahorro, puede utilizar hasta el 30% de ese saldo que tiene o de ese ahorro que tiene en caja y bancos para fortalecer la propia institución, y después se va pagando ella misma. Es decir, se presta, no, ni siquiera se presta, simplemente pone en centros de inversión, en valores. En este caso, el Banco Central puede ser, si no quieren, si queremos tener seguridad. Solamente con los intereses se puede fortalecer cada año los centros de salud y luego hacer un proyecto de 10 o 15 años para pagar el crédito que significaría la construcción de estos centros que le he indicado, donde el gobierno central lo único que tiene es que garantizar que la Caja sí le va a pagar sus ingresos, porque tiene más ingresos la Caja. Si hoy día con semejante desorden logra tener un ahorro, siguiente en el futuro más ingresos, mejor capacidad, va a tener más asegurados, y eso le va a permitir poder pagar este proyecto que tiene de fortalecimiento, que en resumen significa 1,000 camas más para la Caja Nacional de Salud. Bueno, lo de la Caja Petrolera también es la segunda institución en crisis por una sencilla razón. La Caja Petrolera, la prima media, que en el pasado, antes de la nacionalización del gas, ella tenía una prima media la más alta. ¿Por qué? Porque tenía entre el sector petrolero, tenía empresas como la Chaco, Petrobras, Total, etcétera, cuyos trabajadores tenían un salario por encima del promedio nacional. Por consiguiente, utilizaban el 10% como aporte patronal, eso iba a las cuentas de la Caja Petrolera, pero al mismo tiempo esos trabajadores tenían escasa demanda para recibir atención médica en la petrolera, porque podían tener seguros privados y además era población que tenía un cierto cuidado en salud. Eso le generaba buenos ingresos y un gasto menor. Lo que se nacionaliza, se incrementa el número de administrativos. Parece que hoy día la Caja, Yacimientos tiene más trabajadores que cuando producía algo. No producen ni una gota de petróleo, pero solamente en La Paz tiene como 1,800 trabajadores. Eso significa que tiene más asegurados, pero tiene menos ingresos. Por consiguiente, crisis, más el mal modelo de gestión, el incremento de administrativos, igual que en la nacional, más asegurados, con menos prima media, más administrativos. Conclusión, crisis también de la Caja Petrolera, que es de fácil solución porque en toda la Caja Petrolera apenas tiene 180,000 asegurados. O sea, eso no va a haber mayor problema, pero la Caja Nacional sí. Eso sería un poco el marco de propuesta para el sector del seguro social a corto plazo. ¿Qué se hace con el sector? Dígame. Sí, no, que le pido que se vaya un poquito más atrás para que no me salga partida por la mitad. Eso. Ya. No tanto, no tanto, pero sí. No lo estábamos viendo más que la mitad. Ahí. Ahí, doctor. Siga, por favor. En el sector público. Si en el sector público también tiene un modelo de gestión completamente desordenado. ¿Qué significa? Que tiene competencias entrampadas entre sí, tiene, pues dicen tricéfalo, tiene una competencia municipal, una competencia departamental y una competencia nacional. A su vez, el Ministerio de Salud le transfiere más competencias, pero no les transfiere recursos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido?
que también hay una crisis. Ahí sí del modelo de gestión, pero ¿dónde está la crisis mayor? Esta vez sí en el sector público, es en los ingresos. Sector público, el SUS, el acceso o la gestión de prestación de políticas en salud, de prestación de servicios, de atención médica, está basado aún en impuesto variable. Se recomienda técnicamente que no se construyan políticas de salud con impuesto variable, porque puede haber un momento en que se incremente, pero puede haber un momento que decremente esos ingresos, y en Bolivia nos ha pasado ello. Hoy día, la Caja Nacional, bueno, el seguro público, el seguro y el sector público en su conjunto se financiaba por dos mecanismos: impuesto variable del IDH, que era lo que se produce el impuesto directo de los hidrocarburos, y la coparticipación tributaria. Si la coparticipación tributaria ha disminuido el número de bolivianos en edad económicamente productiva que se han incorporado, no se han incorporado, son parte de la informalidad. Se calcula, todo el mundo lo sabe, que entre el 80 y el 85% de la población económicamente activa en Bolivia se dedica a actividades informales. Estos no aportan. Por consiguiente, los ingresos por tributos es menor. Si los municipios reciben del total que reciben, tienen que invertir el 15.5% para sus prestaciones en salud, entonces ya tienen dificultades. Segundo, el tema del IDH. El IDH ha disminuido, ya no se exporta gas, por consiguiente, esos ingresos, ese porcentaje del IDH tenía que ir a los municipios o a los gobiernos departamentales, tampoco ya existe. Eso significa que esta crisis del sector público puede tener un desenlace más severo en los próximos meses si no se hacen medidas concretas, oportunas para hacer contención y mejorar la capacidad y la calidad de atención en este sector. Propuesta. Por eso hablamos del sistema boliviano de salud. Primero, construir 3 modelos metropolitanos de salud en el eje central: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Santa Cruz, el eje metropolitano, lo tienen ya establecido. El área metropolitana, es Santa Cruz, Montero, Guarnes, La Guardia, Porongo, Cotoca, etcétera, donde en ese perímetro metropolitano del departamento de Santa Cruz habitan 2.200.000 habitantes, que significa el 73% del total de la población de Santa Cruz que vive en esta área metropolitana. Lo de Cochabamba es igual. Cochabamba, Quillacollo, Vinto, Sacaba, Colcapiru y Tiquipaya, ahí el 63% de los cochabambinos viven en ese perímetro metropolitano, y lo mismo pasa con La Paz. Es decir, si sumamos a nivel departamental, cada uno de estas áreas metropolitanas representan el 63%, 61 y 63 en La Paz y Cochabamba, y el 71% en Santa Cruz. Entonces, construir inicialmente 3 modelos metropolitanos de salud. Ahí superamos esta dicotomía de que si es competencia del municipio, competencia de la gobernación, etcétera, porque ya es un modelo metropolitano que incorpora al sector privado. Y si ponemos de ejemplo, yo le pongo ejemplo Santa Cruz. Ocurre que en Santa Cruz existe más equipos de hemodiálisis en el sector privado que en la seguridad social. Existe más camas en el sector privado en Santa Cruz que todas las camas que tiene la seguridad social. Entonces no pueden estar ausentes de ser parte del sistema boliviano de salud. Pero ¿cómo los incorporamos a ser parte? Hay que hacer 2 cosas esenciales. Primero, se tienen que actualizar los protocolos de atención a nivel nacional, en función de los niveles de atención. Existen protocolos para la atención de la diabetes en el primer nivel, de la misma diabetes en el segundo nivel y en el tercer nivel, que esto está establecido universalmente, no estamos inventando la pólvora. Una vez que tengamos los protocolos de atención, que lo tienen que hacer ¿quiénes? Las sociedades científicas, porque eso sí no lo va a hacer el ministerio. Porque si no, vamos a entrar en el mismo sistema de antes. Cualquier cosita el ministerio cada vez va contratando consultores en línea que no tienen la capacidad técnica para hacer estas tareas que son eminentemente académico-científicas. Las sociedades científicas, en este tema de salud con todos y un acuerdo nacional, tienen que ser parte, tienen que tener no solamente
la voluntad, sino la obligación de, en todas partes del mundo lo hacen, de producir ellas, como sociedades científicas, por especialidad, los protocolos de atención, y luego a cada protocolo de se le pone un costo, se llama costo de prestaciones. Entonces, yo teniendo el protocolo de atención y el costo de prestaciones de una patología, le pongo el ejemplo de la diabetes. ¿Cómo se debe tratar la diabetes en el primer nivel de atención? Van a decir, el costo es metformina, glibenclamida y hemoglobina glicosilada. Costo, 100 bolivianos. Les pongo ese ejemplo. Entonces, ahí yo voy a saber cuánto es el costo de prestación. Y con ese costo de prestación, donde inclusive tenemos que calcular la depreciación, si hablamos de equipamiento, se hace una cartera de servicios. Esa cartera de servicios, con ese costo de prestaciones, se plantea la acreditación. Todos los centros privados, médicos, hasta en forma individual, que quieran acreditarse, se acredita, se hace una inspección, se demuestra que ese centro está acreditado, para dar un ejemplo, para hacer radiografía o para hacer ecografías. Y ese centro empieza a prestar esa atención, pero como ya está digitalizado el expediente clínico, el único que tiene que hacer él, porque es parte del sistema, ingresar a su expediente y transferir su resultado a su médico tratante. Entonces, ahí sí mejoramos todo un problema que hoy día existe por esta deficiencia del modelo de gestión que todavía es obsoleto y estamos en el siglo XX. Con ese tema, y le pongo un ejemplo, si yo tengo un equipo de ecografía, si el Estado, sea el municipio, pequeño, grande, compra un ecógrafo, para que ese ecógrafo funcione adecuadamente, tiene que tener, si quiere que funcione 2 horas, 2 profesionales que manejen el ecógrafo. Luego tiene que tener la enfermera, tiene que tener el ambiente, o en rayos X igual, tiene que gastar en profesionales, en luz, en agua, todo eso tiene un costo. Si usted agarra ese costo de prestación y lo pone versus el sector privado, ocurre que en el sector privado cobran un poco más, pero si el sector privado, ellos adquieren el equipo, invierten, tienen recurso humano, hacen mantenimiento, pagan luz, pagan, y pueden atender 10 hasta 12 horas por día, porque todo ese costo que ha determinado en cuánto se ha instalado en un centro de radiología, por ejemplo, es tema del privado, pero él va a tener una recompensa, no va a pagar el paciente, simplemente se atiende y automáticamente el resultado de su atención pasa al médico tratante. Entonces, este es un camino, por eso necesitamos en forma imprescindible tener el costo de prestaciones y acreditar al sector privado. Segundo, estamos obligados a mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, y para mejorar y garantizar una atención adecuada en ese primer nivel, vamos a hacer un paquete que le hemos dado inicialmente el nombre de atenciones médicas obligatorias, pero también otros países lo tienen, no estamos inventando la pólvora. Por ejemplo, Colombia se llama POS, Paquete Obligatorio de Salud, y el FONASA en Chile lo tiene, también a nivel del Brasil. ¿Qué significa? Que el recurso humano en un centro de salud puede ser en Porongo, en Cotoca o fuera del área metropolitana, Valle Grande, Buenavista, donde usted desee, en el primer nivel de atención tienen que prestar esa atención con la misma calidad, con el profesionalismo a todos los pacientes que vengan y garantizar 3 cosas: recurso humano calificado, insumos y medicamentos y capacidad de instalar. De modo que si usted garantiza eso, van a disminuir las colas y va a disminuir la presión sobre el tercer nivel de atención, llámese Hospital Japonés, Hospital San Juan de Dios, Maternidad Percy Bolan, etcétera, porque la población va a poder solucionar parte de sus patologías en tiempo oportuno, con calidad de atención, en su primer nivel, porque ese nivel debemos fortalecerlo. Pero para fortalecer ese primer nivel necesitamos 2 cosas. Primero, que la plata, no hablamos de excedentaria, en el nuevo pacto fiscal, como se va a transferir 50 y 50, van a tener los municipios, casi las gobernaciones, un plus en ingresos para destinar a la salud. Ese plus tiene que ser, hablemosle de renta destinada, es decir, con ese plus que van a recibir, ellos tienen que garantizar lo que les estoy planteando. Paquete obligatorio en las patologías principales en Bolivia, calidad de atención, recurso humano e insumos permanentes.
porque no sería posible y sería ya irracional que se les vuelva, tengan un recurso adicional con el poco recursos que tenemos como bolivianos y empiezan a gastar, no sé, pues comprando ambulancias, ya está, o ampliando infraestructura que puede ser necesaria, pero no es tan útil como tener una renta destinada para atender las principales patologías que hoy día son responsables del 75% de la morbimortalidad en Bolivia. Entonces, fortalecimiento del primer nivel de atención, modelos metropolitanos, expediente clínico electrónico y costo de prestaciones, esa es la base o el piso para mejorar la calidad de atención en Bolivia en el sector público, con la asistencia eficiente del sector privado. Tercero, terciarizar 4 servicios inicialmente: alimentación, cocina y lavandería, más imagenología, que es uno de los problemas que hemos detectado, que es de los más complicados, porque a alguien le pide una radiografía por cualquier patología. Si va a hacer la radiografía y le tardan un mes en hacer la radiografía, ocurre que cuando le hacen la radiografía, pues o ha empeorado su situación nosológica o definitivamente ya no le sirve. Por consiguiente, el médico especialista que le recibe 2 meses después le vuelve a pedir radiografía, le vuelve a pedir laboratorio, que es correcto desde el punto de vista, digamos, de un protocolo de atención. Yo no puedo basarme un diagnóstico en un estudio de laboratorio de hace 2 meses. Tengo que pedir. Entonces, ahí se repite, y por eso la calidad de atención es mala en nuestro país, no tanto por la capacidad intelectual que tenga el profesional médico que trabaja en la institución, sino por esta burocracia que nos ha hecho que tengamos un pésimo sistema de salud en Bolivia. Doctor, usted ha dicho tantas cosas que tengo un montón de preguntas en combo para hacerle. Perfecto, Maya, a sus órdenes. Primero que sí, me ha parecido muy interesante la cantidad de información y de datos que ha dado, y por supuesto que no me queda lugar a dudas que el programa o la propuesta que tienen en salud se basa en un diagnóstico que han hecho, pero al detalle de cuál es el estado de situación de la salud pública en Bolivia. Muero de ganas de conocer al detalle algunas cositas, sobre todo con lo que tiene que ver con patología y con el índice de mortalidad infantil, que me ha puesto los pelos de punta de ver lo que ocurre en Potosí, ¿no? Pero voy a tratar de ordenarme y hacer las preguntas por orden. La primera, el problema es enorme, ¿no? Ustedes tienen una propuesta que parte de un sistema, como me dice aquí, si caramba, ¿dónde me lo he puesto? ¿Dónde está el nombre principal del programa? Un Sistema sistema de boliviano salud de con salud. múltiples Exactamente. prestadores, Flores, sí. ¿no? Ya, me lo anoté, pero es que viera el desorden de mis papeles. Construir un sistema de salud con múltiples prestadores, perdón, que eso me parece central, porque solo la capacidad del sector público no va a dar para atender la dimensión. Y por el dato que usted ha hecho, resulta que el sector privado ha mejorado, pero con creces, la forma, los recursos que tiene para dar servicio, inaccesibles en su gran parte para la mayoría de la población. Y si se unen las dos cositas, se pueden resolver. Eso me queda claro, ¿no? Ahora, para ir por parte, uno de los temas centrales, al margen de que hay 3 cabezas en el sistema, es cuántos ítems o capacidad hay disponible en Bolivia para cubrir de verdad la demanda por especialidades. Y el otro es cómo se están distribuyendo esos ítems, o quién es el que tiene la magia, la llavecita para decir yo te voy a mandar tantos aquí, te voy a mandar tantos allá. Esa es una pelea permanente, lo estoy viendo en el caso de Santa Cruz, que faltan ítems de médico. ¿Y cómo hacer primero para resolver eso y atacando este otro problema que usted ha planteado aquí, de la cantidad de funcionarios administrativos, en un caso el de la caja con los abogados, que no guarda relación con el número de profesionales que se necesitan para atender y para curar? ¿Cómo comenzar a meterle hacha, voy a decir así, una, voy a hacer una analogía, una expresión muy fea, ¿no?
meterle hacha a este problema de fondo y después hablamos de lo demás. Perfecto, y gracias por esta pregunta. Propuesta ya estructural sobre el déficit crónico y las dificultades que se tiene con el recurso humano en salud, especialmente en el área médica y en el área de enfermería. En Bolivia, para el año 2025, precisamos 28,000 médicos aproximadamente en términos ya globales, es decir, deberíamos tener 28,000 médicos, pero en todo el sistema de salud, porque muchas veces eso ahí se genera una distorsión. Siempre se mide el número de médicos funcionarios del sector público o del sector de la seguridad social y se hace la división respectiva para determinar cuántos recursos humanos tenemos, ignorando al sector privado nuevamente. Entonces, ¿dónde tenemos el gran déficit en Bolivia? Están registrados en el Colegio Médico de Bolivia hasta hace 2 años, que es el último dato que se tiene, 3,500 médicos especialistas. Teóricamente, posiblemente hayan subido unos 500 y tengamos 4,000, pero Bolivia, para el año 2026, con la demografía, con el número de habitantes que tenemos, etcétera, precisa 9,800 especialistas. No es fácil formar especialistas, que esto es nuestro gran déficit. ¿Por qué hoy día el déficit de especialistas es el mayor que hemos tenido en todo el desarrollo de la historia de salud pública en Bolivia? Por nuestro perfil epidemiológico. En el pasado, cuando teníamos enfermedades inmunoprevenibles o endémicas como tuberculosis, malaria, chagas, los médicos generales con un nivel de capacitación podían atender estas patologías, pero hoy día no. Necesitamos ya especialistas con buena formación académica, equipos de alta complejidad, para dar un ejemplo, para hacer trasplantes de médula ósea. Entonces, ¿cómo empezamos a construir una política de recursos humanos en Bolivia en el área de la salud? La propuesta es sencilla: carrera sanitaria. Es decir, tenemos que instalar en Bolivia la carrera sanitaria. Y cuando le hablo de carrera sanitaria, hago una cierta analogía, no es la misma, pero puede servir como la carrera sanitaria que tienen, como la carrera militar que se tiene en todas partes. Todo el mundo ingresa con un grado, ingresa como subteniente y pocos llegan a generales. En salud tenemos que hacer lo mismo. Todo el mundo debe ingresar a ser parte del sistema de la seguridad social o del sector público previo examen de competencia, pero ya el iniciar la carrera sanitaria. Ese profesional que inicia su carrera sanitaria con un grado hipotéticamente comparado de subteniente, cuando llegue, puede llegar a los niveles más altos. En el sector público, en el sector clínico, podrá llegar a ser director, jefe de servicio, pero con un salario diferenciado, con una capacidad técnica acumulada a lo largo de varios años, y en el sector administrativo de la salud deberá llegar a ser directores generales, de modo que los próximos gobiernos podrán cambiar solamente ministros, viceministros y unos cuantos funcionarios, y el resto será producto de esta carrera sanitaria. Este es un tema de la carrera sanitaria. ¿Dónde está el otro problema? Es en que existen, como usted mismo ha indicado, 3 cabezas, ¿no es cierto? El ministerio tiene sus propios funcionarios, la gobernación tiene sus propios funcionarios, y el sector público, los municipios tienen sus propios funcionarios. Eso en un modelo metropolitano ya desaparece, porque primero, todo el mundo que va a ingresar tiene que ingresar con examen de mérito, examen de competencia, concurso de méritos. Pero ¿cómo rompemos esta barrera, esta brecha que existe entre el número de especialistas en Bolivia, el número de especialistas que precisa el país y el número de especialistas que tenemos en nuestro territorio, digamos, ya con diagnósticos precisos de cuántos profesionales se tienen en cada área y cuántos profesionales se precisan? Es la propuesta. Tenemos que hacer una propuesta, esa no la definimos como ministerio, es la propuesta que ya he adelantado, se ha adelantado esa propuesta con las facultades de medicina, hacer lo que se llama el internado vertical. El internado vertical ha sido una solución que la han implementado varios países cuando tenían el déficit que tenemos nosotros y cuando la posibilidad de ingresar a hacer residencia médica en los países donde todo el mundo tiene que competir, lo que está pasando en la Argentina, por ejemplo, en cualquier país uno tiene que competir. Esto nos puede permitir tener un número de especialistas por encima de los actuales,
para disminuir, para garantizar la oferta de prestaciones médicas por especialidad. ¿Qué significa el internado vertical? El internado vertical significa que después de vencer el tercer año se da un examen, tienen que dar exámenes, un examen de competencia. Los mejores alumnos de todas las facultades públicas o privadas para decidir hacer un internado vertical. Le pongo un ejemplo, una persona decide que quiere ser cardiólogo, pasa el tercer año, da un examen y aprueba el examen, a partir del cuarto año se convierte en un estudiante que va a ser internado vertical en cardiología. ¿Eso qué significa? Que sin dejar de pasar todas las materias, o sea, no es que deja de pasar las demás materias, va aprendiendo ya desde los conocimientos básicos de su especialidad, ¿dónde lo hace? Y empieza a hacerlo en el primer nivel de atención. Si el primer nivel de atención va a tener estudiantes que se están capacitando bajo la supervisión de un profesional, obviamente bajo supervisión, en las principales especialidades, digamos, a un primer nivel de atención, hablemos de un estudiante internado vertical, ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía, de modo que cada año va mejorando sus conocimientos, y cuando llega al año del internado, en lugar de hacer un internado que tenga que rotar por 5 espacios, pediatría, ginecología, cirugía, medicina interna, más salud pública en el transcurso de un año, donde tiene que estar 2 meses y medio en cada uno de esos servicios, que tiene ciertos conocimientos, hace el internado vertical en la especialidad que él quiere hacer. Entonces se convierte en interno de cardiología, solo hace cardiología. Y ese año parte de su internado lo va a hacer en un hospital donde tiene que aprender, pero parte de su internado lo tiene que hacer ya en el primer nivel de atención, prestando su servicio. De modo que cuando salga profesional, es un profesional altamente competente, capaz de rendir examen en cualquier hospital o en cualquier país para hacer va a ser su especialidad. No es que con eso sale especialista, pero estamos capacitando y estamos ofertando que en el sistema de salud de Bolivia, la gente que haga internado vertical en cada departamento va a ser un recurso humano que en preparación con supervisión va a ir mejorando paulatinamente. Esto no se hace de la noche a la mañana, pero en 5 años podemos tener una masa crítica de bolivianos altamente capacitados en la especialidad que quieren hacer y capaces de competir en cualquier parte de América Latina, por lo menos, y tener las plazas que les permita y que nos permite incrementar a nosotros, a los bolivianos, el número de especialistas en función de la formación, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Porque hoy día nuestra capacidad instalada no permite formar más especialistas. Y le pongo un ejemplo. Yo quiero ser un hematólogo transplantólogo. Quiero aprender a hacer trasplante de médula ósea. No me puedo formar en Bolivia, porque en Bolivia recién están hechos 1 o 2 trasplantes. Tengo que ir necesariamente al exterior. Y como cada vez voy a necesitar más especialistas, porque las leucemias están incrementándose de forma dramática y son los niños que necesitan trasplante por una leucemia, necesitamos ese tipo de especialistas. Necesitamos neonatólogos. O sea, ese tipo de especialistas en Bolivia no los podemos tener porque tenemos una oferta reducida en cuanto a plazas. Pero si los formamos en internado vertical, les digo que es un proyecto a mediano plazo, no es que se va a hacer en un año, pero en 5 o 6 años podemos empezar a ver los resultados. Carrera sanitaria, internado vertical, para tener un recurso humano calificado al servicio del sistema. Esos son los 2 caminos. Carrera sanitaria, de principio se puede hacer ya, y el internado vertical en enfermería, en medicina. Para eso necesitamos carrera sanitaria, negociar o discutir o analizar o concordar con el colegio médico y los sindicatos médicos. Internado vertical con las facultades de medicina de las universidades públicas y privadas. Así empezamos a construir nuestro sistema, pero con recurso humano calificado, y además vas a tener recurso humano en formación que van a brindar atención adecuada en los primeros niveles de atención, es donde más necesitamos en este momento. Doctor, tengo 4 preguntas en una, ¿no? Me muero de ganas de entrar en algunos detalles, como ya le decía, el tema de la mortalidad infantil, lo que ha graficado con la Caja Nacional de Salud, que es de terror, pero voy a tratar de ordenarme y ojalá que ahí, yo sé que no tiene manquita y papel para anotar, pero tiene una memoria junto a usted que es Carlitos Lascano, que lo va a ayudar a que no nos olvidemos del orden de mis preguntas, ¿ya? Adelante, claro La que sí. primera, estos cambios que usted está planteando, sin duda alguna, van a demandar reformas.
reformas incluso a la Constitución, ¿no? O aprobación de leyes que pasan por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Necesita también establecerse de una manera gradual, me imagino, porque son medidas muy grandes y radicales. Dentro de esto, ustedes han establecido un cronograma, o sea, ¿cuáles pueden ser? Estoy pensando en los 100 días, carajo, del que nos habla Samuel, ¿no? En economía en general, pero si considero esos 100 días como una propuesta general, ¿cuáles serían las acciones en el tema de salud específicamente en esos 100 días? Esa es la primera. Segunda, el tema de salud mental, que es algo que no está al menos visible en las propuestas y es uno de los problemas gravísimos, no a nivel mundial solamente, ¿no? Se sabe que han dicho que es la nueva pandemia en salud, va a ser o ya es el tema de la salud mental. En el caso de Bolivia estamos viendo muchísimas cosas feas. Tercero, se dice siempre que más barato es la prevención que llegar al tema ya de operaciones o tratamientos. ¿Cuál es el aspecto central que tiene la propuesta en prevención? ¿Qué se haría para darle con toda la prevención al margen de todas estas otras medidas grandes que usted plantea? Y la última de este primer bloque, ojalá que nos dé para más, de este primer combo, es, hace solamente unas horas hice una entrevista sobre un tema que era sobre cómo se comporta la votación en Bolivia en los últimos 20 años, en fin. Pero mi entrevistado me dijo algo que me vale para todo. Es la revolución de las cosas simples, más allá de las grandes medidas, ¿no? Y esa revolución de las cosas simples podría comenzarse de manera inmediata. Y voy a usar un ejemplo. Mientras se van tomando las medidas radicales, fuertes, en el tema, por ejemplo, de la caja de salud, también hay otras que tienen que ver con el sector privado. Y le voy a dar un ejemplo, uno cortito. Aparece un enfermo, un accidente, heridos de gravedad, y este es un caso real que ha pasado el viernes. Logramos la ayuda para un compañero que tuvo un derrame cerebral, y entonces el director del CEDES consigue que lo puedan atender de emergencia en el Hospital San Juan de Dios y solicita que se disponga de una ambulancia. Pues resulta, doctor, que la ambulancia, en vez de llevarlo al Hospital San Juan de Dios, lo llevó a una clínica privada. Y ya se sabe, porque ha sido denuncia pública, oficial además, que hay un contubernio entre los que prestan el servicio de ambulancia y las clínicas privadas. No tendría que generalizar, pero no los tengo los nombres de uno por uno, ¿no? Que le pagan a la ambulancia y se pelean los enfermos y los heridos. ¿Cómo encarar esa revolución de las cosas simples mientras se va haciendo estas medidas que son de mediano o de largo plazo? No sé por dónde va a comenzar, doctor. No, de verdad que le agradezco las preguntas. Voy a empezar qué se puede hacer en salud en 100 días. En 100 días, carajo. Primero, se puede inaugurar, de verdad que le digo, vamos a estudiar, se puede inaugurar el hospital Mesuti en Cobija. Le comento, es un hospital de tercer nivel que va a tener 126 camas, ha sido concluido el año 2018, hace 5, 6, 7 años que no está funcionando. En la pandemia funcionó como un centro de contención, algo de terapia, más un centro de salud. ¿Y cómo se puede solucionar? Usted me dirá, okay, ¿qué hacemos con recursos humanos? Ahí viene también la irracionalidad que pasa en muchos centros. Hospital Roberto Galindo, ciudad de Cobija, físicamente a 6 o 7 cuadras del Hospital Mesuti. Hospital Roberto Galindo, 126 camas, recurso humano, 17 cirujanos para 2 quirófanos. Hay una irracionalidad. 8 anestesiólogos para 2 quirófanos. Y le pongo un ejemplo, el jefe de servicio o un cirujano. Hay cirujanos que han tenido una tasa de rendimiento de 21 a 25 cirugías por año. Luego, 126 licenciadas en enfermería. Yo entiendo por qué, porque como hay una facultad de enfermería y en esa ciudad lamentablemente hay 3 facultades de medicina, entonces 126 enfermeras licenciadas,
59 licenciadas auxiliares. Con ese rendimiento, y si quiere una broma, los médicos ASO que tienen que rotar, un año rotó un psiquiatra y en un año atendió 51 pacientes con el Con un sueldo de paréntesis, médico. que la gran mayoría de los estudiantes que van a esas 3 facultades, y por eso existen tantas, son brasileños que tienen Efectivamente, es la estatal, la amazónica. Bueno, está ahí, hay números bolivianos, pero ¿qué sucede? Los que se forman aparecen siempre en el hospital Roberto Galindo, por eso tiene tantos recursos. Solamente racionalizando, llevando la mitad de ese recurso, o el 60% del recurso, el hospital Roberto Galindo va a funcionar mejor y el hospital Mesuti va a empezar a funcionar en 100 días. 2 hitos más por lo que se puede hacer en 100 días. Centro de salud en un barrio marginal, en las periféricas, en la ciudad de Oruro, al ingreso a la ciudad. Un centro de salud tiene como equipamiento un equipo de resonancia magnética nuclear de 2.5 teslas, tiene un mamógrafo, tiene un equipo de rayos X de 500 miliamperes y tiene además un equipo de radioscopía. Resumen, alguien les vendió esos equipos porque seguramente en un momento en que los municipios tenían bastantes recursos, podían darse ese lujo. Propuesta, ese equipamiento no puede estar en un centro de primer nivel, no puede estar, es lo más irracional del planeta. Qué absurdo. Respuesta, llevar esos equipos a un hospital de tercer nivel que hay en Bolivia, en Oruro, que es único, es el hospital coreano, por lo menos para que mejore su capacidad resolutiva. Como usted ve, 2 cosas que se pueden hacer en 100 días. Tercero, discutir con la gobernación de Tarija por un problema que ellos tienen. Tienen un hospital materno-infantil que no tiene recursos humanos y le falta algo de equipamiento, y tiene un hospital oncológico frente al Policlínico Lourdes, ahí en Tarija, muy bonito, concluido, etcétera. ¿Qué pasa? Que esos 2 centros no están funcionando, deteriorándose. Propuesta, se va a discutir con el gobernador, ya se hizo en algún momento y creo que han empezado, llevar todo el recurso humano, o sea, trasladar todos los funcionarios del Hospital San Juan de Dios a este hospital materno-infantil, convertirlo en un hospital general de la ciudad de Tarija que tiene toda la capacidad, se van todos los recursos humanos, porque el Hospital San Juan de Dios ya está demasiado deteriorado. Y el Instituto Oncológico, como no va a poder hacerse un instituto oncológico por una serie de razones, recursos humanos, todo, convertirlo ese hospital, por lo menos por unos 4 o 5 años, en el Hospital Materno-Infantil. Son soluciones que se pueden hacer en el menor tiempo con pocos recursos porque no vas a tener dinero. Pero eso se puede hacer, más un decreto supremo de febrero del 2023 que le recentraliza la gestión del Ministerio de Salud, le da más competencias, un poco más, hay que pedir permiso para hacer hasta un centro de salud al Ministerio de Salud, abrogar el decreto, y no es necesario, si vemos que es necesario reemplazar con otros, sí. Propuestas en el tema de la regulación de la prestación médica en el sector privado. Es un tema complejo, no complejo, pero es un tema que se ha ido deteriorando en los últimos años. ¿Qué es lo que sucede? No solamente hay una ligación entre las ambulancias y las clínicas, también existe una ligación entre el tránsito y las clínicas privadas. Sugestivamente, si hay un accidente, le pongo un ejemplo, en la ciudad de Oruro, la gran mayoría de los accidentados, independientemente a qué distancia se accidentan, aparece en una clínica privada. Hasta el nombre sé, pero por respeto no les voy a decir. Lo mismo pasa en La Paz. Todos los accidentes de la ciudad del Alto, independientemente del número de clínicas privadas, hospitales públicos como el holandés como el Alto Sur, el Alto Norte o el hospital coreano, que son hospitales públicos, que podrían recibir a todos, porque son dos hospitales, Alto Sur y Alto Norte de tercer nivel, siempre aparecen en 2 o 3 clínicas privadas. Hay una que es muy famosa en esta clínica privada, hasta con una anécdota cuando se hicieron una simulación para el tema cómo se podía manejar a los accidentados, ¿no es cierto? Entonces, esto sí se tiene que regular. Primera condición, ninguna clínica o ningún centro podrá ser parte de este sistema si no cumple ciertas regulaciones que son éticas, económicas y que no ven la salud como un mecanismo de extorsión a la gente que tiene pocos recursos. Existe una serie de normas y de precios que han puesto las clínicas privadas que no es correcto. Tenemos la ventaja de que tenemos un recurso altamente calificado en el equipo de salud, en todo, y creo que me siento muy contento de ser parte de un equipo de verdad que es altamente calificado,
que en pocos días le pueden determinar cuánto cuesta exactamente estar en terapia intensiva para una patología, por muy compleja que sea, excepto el COVID, que hay un problema bastante serio. Significa libras de oxígeno, relajantes musculares, el costo del ventilador mecánico, etcétera, para evitar la extorsión y el sufrimiento que tiene la gente que están cobrando cerca de $1,000, 6,000, 7,000 bolivianos por día en terapia intensiva, que tiene un costo, sí, pero no tanto. Es decir, tenemos que determinar, le pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas libras de oxígeno requiere una terapia intensiva? Tal vez 2 libras por minuto. Por consiguiente, un tubo tiene 2,000 libras, necesitas 2 tubos de oxígeno. ¿Cuánto cuesta el tubo de oxígeno? Un monto X más 2 tubos, es el monto. Segundo, ¿qué necesitas? Relajante muscular. Puede ser atracurio, podría estar con nombre, está hablando. ¿Cuántas ampollas de atracurio? Lo determinarán los especialistas. Pero eso se pide, por eso estamos hablando de costo de prestaciones. Entonces, este es el costo de prestaciones. En una clínica tiene que poner ahí su utilidad, los impuestos, todo, pero como vamos a hablar del costo de prestaciones que le dije anteriormente, ese costo de prestaciones nos va a servir no para fiscalizar ni para extorsionar, para regular. Por eso hay costo de prestaciones. Vamos a saber cuánto cuesta cada prestación. Inclusive podemos hacer una diferenciación entre una clínica, si quiere le podemos poner hasta como en los hoteles, bisturís, una clínica de 5 bisturís, una clínica de 4, de 3, etcétera, pero con costo de prestaciones. El costo de prestaciones que se va a hacer para todo el sistema de salud nos va a servir para también tener un mecanismo para que las clínicas privadas se fijen, o sea, acepten nuestro costo, tienen que aceptar nuestro costo de prestaciones, inclusive para poder acreditarse con ese costo que esté establecido, que va a estar establecido en base eminentemente técnica, por equipos profesionales de las sociedades científicas. Eso está claro. El tema, otro y tema. Salud mental. Prevención y salud mental. Sí, las dos cosas. Prevención. La prevención, o sea, ya hablamos de parte de las determinantes de la salud, que empieza con el autocuidado, promoción, pero la prevención es uno de los temas más importantes y le voy a explicar en términos concretos, sin entrar ya en especulaciones, que la prevención es importante, etcétera, etcétera. A ver, vemos, prevención contra el cáncer cervicuterino. Primero, vacunación, 95% de vacunación con el VPH, con el virus del papiloma humano, a las niñas del sexo femenino entre los 10 y los 12 años. ¿Dónde se les va a vacunar? Hay que vacunarlas donde se les puede concentrar, en las escuelas. Toditos están en el sistema educativo. Meta, 95%. Si no alcanzamos esa meta, vamos a siempre tener casos bastante severos de cáncer cervicuterino. Segundo, el Papa Nicolau y el IVA, que es la inspección visual de ácido acético. ¿Qué sucede? ¿Qué nos han dicho los expertos? Que hay mucha gente, nos estamos dando falsos negativos porque no saben manejar muy bien y sacar la muestra para el Papa Nicolau. Capacitación en la muestra del Papa Nicolau, o sea, Papa Nicolau a todos, las personas mayores de 20 a 40 años. Vacunación a todas, el 90% por lo menos de las niñas entre los 10 y los 12 años tienen que estar vacunadas. También incorporar en la campaña de vacunación a los adolescentes o a los niños del sexo masculino entre los 10 y los 12 años. ¿Dónde existe un problema en Bolivia en la vacunación contra el virus del papiloma humano? Que es la mala campaña, los antivacunas, especialmente de algunas agrupaciones radicalmente religiosas, que indican que esa vacuna, cuando esas niñas tengan 18 o 20 años, no van a poder embarazarse, que es una vacuna que produce esterilidad. Falso, falso, falso. Pero hay que hacer esa campaña. Prevención, ese tema. Prevención para la diabetes. Otra vez, prevención para la diabetes. Tenemos que tomar al mayor porcentaje de niños, porque se ha incrementado la obesidad por malnutrición en Bolivia. Tenemos, bueno, Santa Cruz, Cobija tiene un altísimo nivel de obesidad. Es medir índice de masa muscular. Primer nivel de atención, todo paciente tiene que tener su IMC, su índice de masa corporal, en su historia clínica, independientemente, si tiene un buen peso, perfecto, pero todo paciente mayor, ni siquiera de mayor de 14, a partir de los 10 años, debe ser parte del expediente clínico. Índice de masa corporal, que es sencillito, una balancita y un tallímetro. Prevención para diabetes. Prevención para las patologías más comunes. Está hablando de cáncer. Prevención para el cáncer de mama. Está la ley, que bien que esté la ley, hay que mantenerla, donde se tiene un derecho una vez al año, un día, para hacerse este examen. Segundo, capacitar a todas las personas para que puedan saber de autodetección, de ahí viene el autocuidado, para buscar un ganglio o alguna tumoración, cáncer de mama. Cáncer de estómago.
prevención para el cáncer de estómago. Hay que hacer una política agresiva para disminuir la tasa de infección de gastritis por Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una de las patologías más comunes en todo nuestro territorio por las malas formas de consumir alimentos, especialmente callejeros, y que un trazo de gastritis con Helicobacter pylori y no se cura bien, acaba teniendo cáncer gástrico. Por consiguiente, una política agresiva para todos los casos de Helicobacter pylori y una campaña donde ahí sí tienen que participar también la población sobre la educación en el consumo de los alimentos. He puesto 3 patologías concretas: el cáncer gástrico, Helicobacter, bueno, contener Helicobacter pylori o disminuir, cáncer cervicuterino y cáncer de mama. Cáncer de próstata. Toda persona mayor de 40 va a tener que tener la obligación de hacerse un PSA, tiene que tener un PSA, probablemente ecografía. Estamos hablando de políticas de prevención. Si contenemos estas patologías en la fase de prevención, ¿cierto?, vamos a disminuir nuestros costos, vamos a mejorar la calidad de vida y estamos fortaleciendo la prevención. Si me habla de prevención en diabetes, por ejemplo, ¿cómo vamos a pasar del primer al segundo nivel? Cuando la hemoglobina glicosilada esté por encima de un monto de 6.5, 3 veces. ¿Para qué? Evitar. Acá no se trata de hacer más equipos de hemodiálisis y pensar más en trasplantes. Lo que hay que es evitar las nefropatías diabéticas, que le obligan al paciente a estar en una unidad de hemodiálisis, evitar pie diabético, evitar neuropatía diabética, solamente conteniendo a ese paciente en el primer nivel de atención, dándole el tratamiento adecuado con los controles adecuados. No tenemos lamentablemente la capacidad por las leyes todo. Hay países donde las vacunas son obligatorias, el carnet de vacunación para inscribirse en el sistema escolar. En Bolivia, ojalá nos pueda ayudar el conjunto de la población, que sea obligatorio, no coercitivo tanto, pero que las personas tengan su carnet de vacunación de todas las inmunoprevenibles para estar inscritas en el sistema escolar y hay que darse un plazo. Y le pongo el ejemplo del Japón. En el Japón, todo trabajador es bienvenido, adquiere su puesto de trabajo, pero si tiene un índice de masa corporal por encima de 30, le dan 6 meses y le dan obviamente las facilidades, gimnasio, alimentación, para que baje su índice de masa corporal. Bueno, eso ya estamos hablando del Japón, pero en Bolivia no podemos llegar a ello, pero sí podemos hacer que la vacunación sea obligatoria. Le he dicho, Papá Nicolau iba para el cáncer cervicuterino, control de la diabetes a partir del control de la obesidad primero, o sea, disminuir la obesidad por malnutrición, y las 2 pruebas específicas en próstata, si hablamos de próstata. Sobre ese tema hay varios ejemplos ya concretos de prevención. Salud mental. Yo le comento que la salud mental hoy es uno de los grandes desafíos que tiene el sistema de salud a nivel global, porque se ha convertido en la patología crónica más difícil de tratar, que genera una baja en la producción, genera conflictos familiares y básicamente 3 o 4 patologías de salud mental. El tema de las depresiones. La depresión aguda, crónica, bueno, yo no soy psiquiatra, pero todo el mundo explica que la depresión, los temas depresivos, inclusive con tendencias suicidas, pero estados de depresión crónica, el síndrome bipolar, los síndromes de ansiedad, etcétera, están generando graves trastornos en el conjunto de la población boliviana y lamentablemente cada vez el número de personas, hasta adolescentes, que en el pasado, imagínense, hace 20, 30 años, decir que un adolescente estaba con depresión, los papás de un cocacho lo sacaban de la depresión, ¿es cierto? Pero hoy día no. O sea, no le puede tirar un cocacho, amigo, porque hay depresión. Sí, no era así, ¿no es cierto? En nuestra época, depresión, cocacho y se acabó la depresión, pero hoy no. Hoy tenemos que tratar eso ya como una patología crónica que lamentablemente solamente tiene tratamiento de mantenimiento. O sea, están ya investigando, ojalá en los próximos años, por el tema de las proteínas, liberación a nivel de neurociencias, puedan ya tratar y curarse las depresiones. Pero hoy es un problema. ¿Qué pasa la diferencia entre la depresión, o sea, los problemas de salud mental, con el resto de las patologías orgánicas? Que las patologías orgánicas usted las puede visualizar, tocar, identificar y hacer un tratamiento y eliminarlas. La salud mental es muy difícil. No es un diagnóstico sencillo, hay componentes inclusive de reserva de la propia paciente. Una paciente que se va a fracturar el pie le va a decir, ya me he fracturado mi pie. Pero si tiene una enfermedad, digamos, de transmisión sexual como el VIH o tiene un problema de salud mental, no se lo va a comunicar porque se maneja como un tabú. Entonces, está en el programa
porque hay un equipo que quiere incorporar y están trabajando, qué se puede hacer para disminuir los casos de salud mental en nuestro país que nos están generando problemas psicológicos, problemas de rendimiento laboral y problemas de conflictos familiares. Eso sí, tiene toda la razón. Es un tema muy complejo. No tenemos la solución de que vamos a solucionar la salud mental en pocos años, no. Lo que tenemos que ser contener y ser más precisos y más tolerantes en cuanto a la identificación y al manejo que se hace con los pacientes de salud mental, inclusive en el ámbito laboral. Si usted tiene una fractura, va con su muleta, le van a dar baja médica. Pero si usted le dice, ¿sabe qué? Estoy deprimido, no le van a dar la baja médica. ¿Por qué? Porque es difícil el diagnóstico, etcétera, etcétera. Y finalmente, en el tema de salud mental, le repito, es parte del programa, pero sabemos la complejidad de su resolución y que ahí sí necesita equipos multidisciplinares. Ahí sí no solamente interviene el personal médico ni el sistema de salud. Estamos hablando ya de un equipo donde se incorporan desde reuniones, principalmente los ancianos, el trabajo de los psicólogos, etcétera, pero está en el programa, que es simplemente incorporar ya como política pública el tema de la salud mental. ¿Y qué significa incorporar como política pública? Que a partir del próximo año tiene que estar en la estructura, en el presupuesto del ministerio, programas de salud mental que hoy día no están. Aquí tenemos que dejar del voluntariado para el manejo de esta compleja patología. Claro, es solamente un comentario y lo libero, doctor. Sí, preocupada en lo personal con el tema de salud mental, porque no es solamente que afecta a un paciente, a una familia, afecta a la sociedad. Estamos viendo situaciones como una cosa que ha ocurrido hace poco en una escuela en Guarnes, muy doloroso, que debería de plantearnos una reflexión que va más allá de la nota en una crónica roja, ¿no? No voy a entrar ahorita en detalle porque es muy delicado. Y usted decía, sí, es más difícil de diagnosticar, es más difícil también de demostrar y que la gente no crea que uno está mintiendo o haciendo alarde simplemente para, por ejemplo, no ir a trabajar, ¿no? O para justificar algún acto de violencia. En ese campo, doctor, hay una carencia, ahí sí, muchísimo de profesionales especializados, ¿no? Estoy hablando de psiquiatras sobre todo y de psicólogos también. Completamente de acuerdo. Por ejemplo, ahí sí, ha tocado dos temas. Es el tema de Warner, que es dramático, ¿no? 15 años a una niña de 13 años, es una noticia nacional, pero también yo le aseguro que un 70% de los feminicidios y los infanticidios están asociados a trastornos de salud mental de los que cometen esas atrocidades o esos crímenes, porque en la racionalidad es muy difícil comprender las barbaridades que hacen en ese campo. Es un tema muy complejo, pero el tema empieza, psicología y el sistema educativo. Es decir, si no incorporamos un trabajo de diagnóstico en el sistema educativo en Bolivia con psicólogos, ahí no tiene nada que ver ni todavía el psiquiatra, ¿no? Con psicólogos para ver las causas, el origen de problemas de salud mental, va a ser uno de los temas más difíciles y un gran desafío, porque también está la salud mental, está ligada a problemas económicos. Además, hay algunos trastornos que no se pueden evitar, especialmente solamente hay que tratar, el tema de trastorno bipolar. Trastorno bipolar es bipolar, hay gente que tiene, porque hay un desorden genético, eso no se le puede evitar, pero sí se puede tener un cuidado especial. Tenemos que construir una política de salud mental. Creo que es una de las obligaciones del Estado boliviano, pero donde tiene que estar la sociedad civil en su conjunto, tienen que estar el sistema educativo, sí o sí tiene que participar, y también el sistema laboral, porque esos tres temas se pueden identificar más fácilmente en el sistema laboral y en el sistema educativo, porque pueden servirnos como vehículos para ver los conflictos que existen en el sistema familiar, porque esos son los temas de salud mental, comparto plenamente, genera problemas familiares, problemas educativos, problemas económicos, daño a la sociedad y especialmente a los entornos familiares, porque muchas veces la propia familia no tiene una conducta adecuada cuando observa pequeños trastornos de comportamiento y no lo considera como un caso de salud mental, simplemente lo considera como un acto de malcriadez o de rebeldía. Estamos hablando de adolescentes y si estamos hablando de adultos, hay gente que lo considera como un acto de flojera. A una persona que está deprimida le piden un rendimiento ahí y no lo hace, dice porque es flojo, y eso no es así. Nos falta bastante, hay que reconocer, tenemos que partir casi de cero en construir, le digo, construir una política de salud mental para el Estado boliviano que excede el Ministerio de Salud, y ahí vas a expresar
el apoyo de todas las instituciones, porque de lo contrario, cuidado que habiendo superado de aquí a 5, 10 o 15 años, la salud mental nos genera tanto más problemas en el campo del crecimiento de nuestra sociedad por temas que son difíciles de diagnosticar y además la forma en que se maneja estos temas familiarmente son tabús en algunos casos y en otros casos simplemente son respuestas intolerantes. Doctor, ¿me podría quedar otras 3 horas con usted? Yo le voy a agradecer muchísimo porque miren, el doctor está montado en un vehículo de un lado al otro con mi queridísimo amigo Carlitos Lascano y me ha regalado un poquito más de 1 hora. Doctor, gracias, gracias. Me quedo con muchas ganas y ojalá que pueda conversar con usted al margen de esta coyuntura electoral porque veo que tiene muchísima información y la necesitamos. Gracias, doctor. No, gracias a usted, Maggie, de verdad soy yo el agradecido y además, aunque usted no crea, yo soy de los que le debo seguir con mucha frecuencia en sus entrevistas. Por ejemplo, con nuestro común amigo Bolto, entrevista que usted le hace a Bolto, y yo estoy seguro que estoy viendo esa entrevista, estoy viendo las entrevistas, o con mucha otra gente. De verdad, yo la respeto bastante, usted tiene un gran medio de comunicación y la objetividad con la presenta. Mis saludos y mis respetos a usted y a su programa. Muchas gracias, doctor. Recordarle a la gente que los programas de gobierno están en la página del órgano electoral plurinacional. Desen el trabajito y ahí lo pueden descargar. Gracias, doctor. Que tenga una buena jornada. Sé que no lo van a dejar respirar este día en Santa Cruz. Gracias, Amay. De verdad, muy agradecido y hasta una próxima oportunidad. Chao, doctor. Chao. Gente querida, muchísimas gracias por acompañarnos. Davico, gracias por hacerlo posible. Y no se olviden, mañana otra conversación de 8 a 9 de la mañana. Chao, chao. Buena jornada. Atención Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carné de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Activate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio. Santa Cruz está en alerta amarilla y desde enero venimos trabajando para estar preparados. Más de 1000 personas capacitadas, acciones preventivas en todo el departamento, talleres técnicos con bomberos, comunidades con planes de prevención. Con tecnología, organización y compromiso, fortalecimos nuestras defensas locales.